el momento en el que decidís que para subsistir no os quedará más remedio que utilizar como alimento el cuerpo de compañeros fallecidos, ¿cómo se produce esa discusión? Que entiendo que sería una discusión, entiendo que habría gente... Primero una discusión interna, ¿no? Claro. Sí, imagínate, es difícil que se imaginen una persona de afuera lo que fue eso, ¿no? Y nosotros, ahora que lo vemos de afuera, decimos, qué impresionante, también vuelvo siempre a lo mismo, ¿no? Lo que es la mente humana. Tener que llegar a eso para vivir. Y eso fue una cosa que al cuarto día estamos totalmente debilitados con la reacción de alimento que teníamos, que era mínima, chicos de 20 y pico de años. Empezamos a tomar conciencia, por lo menos en los mayores, yo me acuerdo con mis primos, que nos estaba empezando a costar tomar decisiones y pensar, ¿no? Éramos muy conscientes que lo único que teníamos era nuestra mente, creatividad e inteligencia. No teníamos ningún recurso material. Y al sentir que nuestra mente empezaba a fallar, dijimos, si no se falla la mente, estamos fritos, nos vamos a morir. Y eso siempre lo cuento en las charlas, en las conferencias, pues fue el momento crucial para empezar a tomar la decisión. Llegó Adolfo de esas expediciones que hacían algunos, yo nunca pude porque me faltó siempre sufrir el falta de oxígeno, que no sabía lo que era, pero no podía hacer movimientos físicos y me sentía muy mal, me faltaba el oxígeno. Adolfo pudo hacerlo como otros, por suerte, y volvió de esas expediciones de horas, enterrados en la nieve hasta la cintura, exhausto, ya era el tercer día o el cuarto, muy mal alimentado. Y ahí entonces ahí me comenta lo que yo estaba rondando en mi cabeza, ¿no? Yo ya había estado pensando, tenemos que buscar la manera de comer algo, se había acabado los pocos alimentos que quedaban. Creo que habíais buscado pajas en los cojines, ¿no? No, tratamos de comer zapatos, el cuero, y los cinturones, las valijas. Sí, todo lo que pensamos que podía tener proteína, que fue imposible. Se había acabado el día anterior, las pocas cosas que quedaban, pasó un avión o dos, y algunos de los chicos, nos vieron, y se comieron lo último que quedaba. Y entonces recorríamos todo, probamos los cueros, y pasamos por arriba de los cuerpos, que eran proteínas, y bueno, te rechazabas con la mente porque te parecía imposible, te decían, no me estoy enloqueciendo, no puedo estar pensando esto. Y volvías de vuelta y volvías a eso. Entonces cuando empezamos a comentar entre nosotros, dijimos, no me estoy volviendo loco. Evidentemente es la única opción. Tengo 25 años, tengo 1000 proyectos, quiero seguir viviendo, quiero llegar a casa a abrazar a papá y a mamá. Voy a hacer todo lo posible por vivir. Y siempre digo también que fue quizás una decisión muy fácil porque no había otra alternativa, era esto o morirnos. Así que tomar la decisión fue fácil. Lo que fue difícil fue el esfuerzo mental brutal que tuve que hacer para vencer el tabú cultural. Porque parecía imposible, no puede ser que esté pensando esto y bueno, volvías a pensar y bueno, está perfecto y yo si me muero, qué mejor que darle vida a mis amigos en vez de que me coman los cóndores. Bueno, todo ese trabajo mental que fue en tiempo no sé cuánto habrá sido, si 5 minutos o 1 hora o 2, pero ese trabajo mental fue durísimo hasta que dije, ok, está perfecto, lógico, es lo que voy a hacer. Y desde ese momento jamás tuve ninguna duda, ningún remordimiento, nada, nunca más. Y ahí después empezó la campaña para convencer a todos los que estaban convencidos, ¿no? Que fue... O sea, eres tú quien lo pone sobre la mesa. No, Adolfo empezó, Roberto Canesa como médico, empezó a hablar hablamos en pequeños grupos, ¿no? Las únicas proteínas disponibles acá son los cuerpos, ¿sí? Así que fuimos varios, se fue ampliando, digamos, el grupo de conversaciones. Aunque es una cosa muy curiosa también, estamos todos apretados y juntos en ese lugar. Tú hablabas con el que estaba al lado y el que estaba al lado tuyo estaba como desconectado y no escuchaba, siempre oías el que estaba hablando al lado tuyo y no oías todo lo demás, ¿no? Una cosa extraña. O sea que empezaron esos cambios de ideas y algunos decían, estás loco, Marcelo decía, estás loco, va a venir rescate, ¿cómo se está pensando eso? Marcelo se sentía muy responsable de haber organizado ese viaje, era absurdo que se sintiera responsable, pero Javier por problemas religiosos, otros por problemas religiosos, no, estás loco, es ridículo lo que están pensando. Y la iglesia y el papa. Eso fue el primer día, y el segundo día en conciliábulo, todos apertujados también adentro de ese fuselaje, empezamos con el argumento de qué más lindo que darle vida a un amigo. Yo no sé si yo voy a ser tu alimento, tú vas a ser el mío. Y ese fue el argumento que terminó de convencer a todos. Y bueno, a casi todos, algunos les costó mucho comer carne de sus amigos y hasta comieron muy poco y creo que
probablemente 2 se murieron porque comieron muy poco y nunca estuvieron convencidos. Pero la mayoría sí, y empezamos a vivir de esa manera. Y otra cosa asombrosa también, volviendo a la mente, que a los pocos días o a la semana ya estábamos acostumbrados, no pensabas en qué estabas comiendo, porque no te enloquecías. Los 3 Strauch, que en ese momento nos habíamos transformado, convertido un poco ya en el liderazgo, un liderazgo de A3. Marcelo se había deprimido un poco y había dejado un poco vacío ese lugar del líder. Y resolvimos hacer la tarea ingrata y dura de cortar la carne y repartirla para que fuera menos difícil para los chicos, para el resto. Y fue lo que hicimos. Así que bueno, hasta yo me acuerdo cuando hice ese proceso mental de vencer el tabú cultural, cuando lo logré hasta sentí satisfacción, ¿no? Dije, qué maravilla, qué potente el amante que tengo. Haber logrado analizar esto y convencerme de que es la solución. O sea que hasta sentí esa sensación de satisfacción y de gratificación de haber logrado eso con mi esfuerzo mental, ¿no? ¿Y la primera vez que lo haces? ¿La primera vez que eres tú quien se encarga de...? Yo me acuerdo, la primera vez fue Adolfo que cortó y nos trajo. Y yo te recuerdo que las primeras veces, sí, bocaditas eran pedacitos así, comíamos de carne congelada, no sentías el gusto ni nada, ¿no? Pero me refiero a la primera vez que tú empiezas que tú y tus primos empezáis a encargaros de los cuerpos y a... Ajá. Sí, eso también. Preparar las raciones. La mente, evidentemente, separaba todo lo que era sentimientos y todo lo demás y lo cultural. Y sabíamos a quién estamos cortando y sabíamos qué parte del cuerpo. Y a veces comentábamos muy a menudo entre nosotros, qué increíble era lo que estamos haciendo, pero no nos afectaba. Y las primeras veces te diría que sí, y ya la segunda, la tercera o la cuarta ya era una cosa ya casi rutinaria y no te impresionaba más porque si no lo hubiéramos tolerado, ¿no? ¿Elegíais una parte determinada por respeto al cuerpo o porque considerabais que era la más calórica? La más calórica y por respeto al cuerpo al principio y después fuimos consumiendo todo. Absolutamente todo. También todavía cuando hasta el día de hoy empezamos a hablar de esos momentos, decimos que increíble, ¿no? Cómo lo pudimos hacer y nos terminó pareciendo normal. Habíamos totalmente separado una cosa de la otra, de que eran nuestros amigos. Y terminó comiendo absolutamente todo, prácticamente, sí. Y de hecho, fue Nando quien tuvo que tomar la decisión respecto al cuerpo de su madre y su hermana. Sí, eso fue también una cosa, tantas cosas emocionantes que sucedieron. Nando cuando se fue, que eso también fue el amor fue lo que nos salvó, ¿no? El amor a nuestras familias. Si Nando no hubiera tenido a su padre esperándolo afuera, también... Yo sé que no lo hubiera hecho, me lo ha dicho, ¿no? Yo hubiera largado la toalla antes, porque esa hazaña que nos mandamos en conjunto el equipo y la hazaña que se mandaron ellos 2 solos, esos 10 días caminando por los Andes es una súper sobrehazaña. Si no hubiera sido por el amor a su padre, no lo hubiera logrado. Pero además también nos comenta que la idea de tener que consumir el cuerpo de su madre y su hermana estaba fuera de su cabeza. Antes de eso se iba a ir de todas maneras, por ese motivo y por su padre esperándolo. Pero cuando se fue dijo, si necesitan usar el cuerpo de mamá y de Susi, háganlo. Así que sí, se fue diciéndonos eso. Es tremendo, ¿eh? También es un acto de amor hacia vosotros por parte de él, ¿no? Ya lo creo. Lo que necesitáis es... Ya lo creo. Sí será. Y una de las cosas, te diría que la única cosa, también me preguntan, si se han guardado muchas cosas se me dijeron, no se han dicho, se han guardado muchos secretos, y yo te diría que ningún secreto que yo me acuerde, más que ese secreto que creo que nadie sabe exactamente qué cuerpos se consumieron, más que nosotros, los 3 primos Strauch. Así que te diría que eso es lo único, secreto, o llamarle como quieras, ¿no? Pues eso, por supuesto, para que no tiene ningún sentido que se sepan y que por la familia de los que se murieron empezar a decir fulanito sí, fulanito no.